y las diferentes maneras en que opera la fe o se mueve la fe. Y vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 11, primeramente el verso 1, capítulo 11, verso 1, que nos habla de la fe. Bienvenido Raúl también. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ver en este verso unas frases, una definición acerca de frases o palabras de algunas, no de todas, que tienen que ver con esta definición que la Biblia nos da, que el Señor Jesús nos da acerca de la fe. ¿Y por qué vamos a ver? Vamos a ver por qué les voy a hablar de estas palabras. No vamos a ver clases de español ni de gramática, pero es importante a veces entender por qué lo dice. La palabra pues quiere decir o es una conjunción cuando se indica una conclusión o una explicación. En otras palabras, es cuando concluimos un tema sobre algo o cuando vamos a empezar a dar un tema. Es, por ejemplo, yo les digo, bueno, todos los que fuimos a mínimo a la secundaria, creo que nos enseñaron la tabla periódica de los elementos químicos y nos decían, bueno, ¿cómo se compone el agua? El agua se compone de, es H2O, es la fórmula, por llamarle así. A ver si me acuerdo bien, ¿verdad? Porque pues ya hace como 50 años que estudié. Pero dice, y luego H2, que quiere decir dos átomos de hidrógeno, y luego la O, que dice uno de oxígeno, H2O, ¿verdad? Y empezamos a dar la definición y luego después empezamos a explicar para qué sirve. Pues el agua es vida, para saciar la sed, para hidratarnos, para asearnos, para hacer la comida, para regar las plantas, para que haya vida. O podemos decirlo al revés, ¿verdad? Podemos decir, primero, pues fíjense que hay un elemento que es inodoro, ¿cuál es? Incoloro e insípido, que sirve para beber, para hidratarnos, para la vida, para las plantas, para los animales. Y luego podemos decir, concluimos entonces que es el agua y su fórmula es esta y esta, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto acerca de la fe? Porque aquí cuando la palabra pues significa conclusión o significa explicación, te está diciendo, concluimos pues que la fe en el Señor Jesucristo es ciega, que no la vas a poder ver, que la fe en el Señor Jesucristo no es algo, no se limita a nada más a una parte de la vida. Nosotros como seres humanos o como cristianos, y tú velo por todos lados, tendemos a romantizar la fe. ¿Qué te hablo por romantizar la fe? Que hablamos siempre de la fe como algo bonito. Ay, yo creo en el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y esa, que más que otra cosa, la utilizamos como una muletilla, la palabra amén, ¿no? Cuando se nos olvida algo. Amén, hermano, gloria a Dios. O sea, cuando empiezas a pensar en lo siguiente que vas a decir. Pero eh, romantizamos la fe en que es algo bonito, algo atractivo, algo deseable, pero ignoramos aspectos negativos de la fe. Entre comillas es negativo porque finalmente podemos ver que la fe es algo bonito. Hablo de negativo cuando aquí en la tierra tomamos una elección pensando en el futuro eterno. Y más adelantito nos vamos a acordar porque vamos a hablar de Moisés. Pero
Dice, entonces podemos decir que la fe nos define esto. La palabra pues, perdón, la fe se refiere a una confianza y a la creencia en Dios, pero también en su palabra. La palabra fe. La palabra certeza nos habla de cierta seguridad que tenemos que poner en Jesús, que tenemos que poner en Dios, confiándole a Dios todo. Confiándole a Dios todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Es decir, decirle, Dios, yo estoy bien, no porque cuide mi salud, aunque lo debo de hacer, no porque haga ejercicio y cuide mi alimentación, sino porque es el creer en ti, la fe en ti me hace estar bien. Finalmente Él es el que lo hace. La fe en Jesús, aunque no lo veamos nosotros. La seguridad que podemos tener en Jesús y que lo que Él nos está diciendo es la verdad, las promesas que Él nos hace creer que son verdad. Luego, de lo que no se ve se refiere a cosas que no las podemos tocar, que no son tangibles, que no son visibles, que no son materiales, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de dejar de romantizar la fe, de decir, ay, qué bonito, me va a ir bien. Hermano, si usted cree, le va a ir bien. Si usted cree, vaya e imponga las manos ahí en el carro y Dios le va a dar ese carro, hermano. O la asociamos a, a materializarla, que quiere decir, resumimos la fe a nosotros hacer buenas acciones, eso es la fe. O a decir, es que tengo que recibir cosas buenas solamente de la fe. El atributo más importante de la fe es la confianza en Dios. Esto todos lo sabemos. Es un atributo de la fe. Nos lleva, que nos lleva a depositar toda nuestra seguridad en Cristo y nos lleva a poner nuestra seguridad en los mandamientos de Él y la confianza, creer que es cierto. Y como resultado de nosotros llevar nuestra confianza a los mandamientos de Jesús, a su palabra, nos lleva a que seamos personas o hijos de Dios obedientes, aun cuando está en contra de todo el abismo de problemas que se nos pueden venir. A veces mentimos porque si decimos la verdad, sabemos que nos va a costar un problema con la esposa, con los hijos o en el trabajo. Podemos hacer cosas malas pensando en que solucionamos un problema. Pero la verdadera fe es enfrentar un problema, hablar con la verdad, no importando que venga una consecuencia, ¿verdad? Que finalmente y para el futuro nos va a traer una gran bendición, pero de momento tal vez no la podamos entender. Entonces, para la fe, el atributo más importante es la confianza que nos lleva a depositar nuestra seguridad en Cristo y en sus mandamientos. Pero tenemos que anteponer el razonamiento. O sea, no buscar ninguna razón a lo que está ocurriendo. A veces tenemos que ver algo o encontrarle una razón cuando me está ocurriendo algo. Y puede ser un arma de dos filos, porque a veces estás haciendo las cosas bien y te enfermas y le empezamos a buscar ahí, ay, ha de ser por esto y nos empezamos a condenar. Y en ocasiones estamos haciendo cosas mal y nos va bien, no pasa nada ahí alrededor de nosotros. Estamos siendo desobedientes y todo está bien. Y a veces la fe te va a llevar, nos va a llevar
a situaciones infinitas que no conocemos nosotros. Hay infinitas acciones de la fe que tal vez no las podemos entender o comprender. Así como también nos tenemos que dar cuenta que nada tiene que ver con los sentimientos, con cómo me siento, cómo amanecí hoy, triste, adolorido, eh, con dolor, un dolor nuevo. Yo no la creía cuando don Jaime Guerrero me decía, es que vas creciendo y te va resultando un dolor nuevo. A mí me pegaban los calambres solamente acá, en la parte de atrás de la pierna. Ahora ya me pegan en los pies. A veces me pegan los calambres acá y digo, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Ahora en la parte de adelante. El otro día en los dos pies me dieron calambres. Primero en uno y luego después en otro. Y claro, ¿verdad? Me aboracé por ahí en un ejercicio, en unos ejercicios, que me fui con un amigo a caminar y a correr pero de todos modos, ya no tenemos, decía alguien, 30, ni 40, ni 50. Ya tenemos 60 y más, algunos de nosotros. Entonces, eh, no tiene que ver con los sentidos. Los mandamientos de Dios, o sea, porque estamos hablando de obedecerlos, equivalen a las órdenes que le dan a un soldado. Cuando le dan una misión a un soldado, el soldado va a cumplirla y no tiene ninguna expectativa de regresar con vida a su casa. Y la fe a veces es lo que es caminar así cuando Dios te manda algo sin saber cuál va a ser el resultado de la fe en Jesucristo, de la fe en Dios, de la fe en la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe tiene que ver más con obedecer, es lo que le agrada más a Dios, que en los resultados que podamos obtener. El otro día hablaba con una persona que va a venir de México y me decía, vamos a conseguir el permiso como para 3 días estar ahí en la universidad. Y me decía, pero hay que decirles que nos den a un solo grupo para que haya algo de resultados. Y yo le dije, mira, nosotros vamos obedeciendo una orden de Dios, un mandamiento de Dios, y Él se va a encargar de lo demás. Si hay resultados positivos o negativos, es cuestión de Dios, ¿verdad? Es cuestión de Dios, no es cuestión mía, ni de Omar, ni de Miguel, ni de los que vamos allá. Es cuestión de Dios en lo absoluto. Nosotros vamos a cumplir algo que Dios nos manda, así como Dios te puede mandar a hacer algo a ti, pero los resultados pueden ser infinitos. Jesús dice que Él es la puerta. Jesús abre una puerta y dice, Gerardo, entra por esa puerta. Hay un camino detrás de esa puerta porque Jesucristo es el camino y dice, camina por ese camino. Y en ese andar, en ese camino, te puedes encontrar piedras, te puedes encontrar pasto, te puedes encontrar barrancas, pero tú vas en el camino. Y el camino puede ser incierto, ese camino. Aun cuando tenemos la seguridad en Cristo, el camino es incierto. Puede ser incierto. No sabes a lo que te vas a enfrentar. Al igual como te vuelvo a repetir, de este soldado que va a recibir una orden, se enfrenta en una batalla y puede llegar herido o no puede regresar a su casa. Pero eso es lo de la fe. Así como Abraham salió a un lugar para recibir como herencia y dice el Señor Jesucristo, dice su palabra, que él salió sin saber a dónde iba. Y hay cuestiones que no las tenemos que saber ni las tenemos que cuestionar, sino simplemente obedecerlas. Así como al soldado le dan una orden
y no tiene que cuestionarlas. Tiene que dedicarse a cumplirlas sin cuestionarlas. Deben ser cumplidas con exactitud, sin demora, sin murmuraciones, sin pedir una explicación. Si el piso está limpio, vuélvalo a limpiar otra vez, para eso le pagan. Oiga, es que es injusto. No, no es injusto. Usted reciba lo que le dicen. Haga lo que le están diciendo. Los resultados pueden variar para las personas que creen, de acuerdo a la misión de vida que Dios le ha dado a cada persona. Los resultados pueden variar. Incluso podemos morir en cuanto a la obediencia a Dios, como le sucedió a Abel. Él murió por obedecer a Dios. Cuando tú eres una persona obediente, hay envidia a tu alrededor con tus vecinos. Yo siempre les decía a mis hijas y les sigo diciendo ahorita a Cristi, en tu trabajo vas a encontrar de todo. Va a haber envidias, va a haber personas que no te quieren, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es porque son nuestras hijas, pero son bien portadas. Yo tengo testigo a Dios de que nunca han andado de locuaces por allá, ¿no? Por X lugares. Y ni me han pedido permiso. Entonces yo sé quiénes son ellas. También conozco, pues, ciertas fallas, puedo conocer de ellas, pero yo sé el testimonio que han dado en el trabajo. Yo sé el testimonio que han dado de Jesús. Entonces yo le digo, vas a tener problemas, pero a donde quiera que vayas tienes que ser esa luz, tienes que hacer la diferencia, no igualarte a ellos. No, yo le digo hasta ella, no te debes de rebajar a su nivel. Así le digo. Ahora, eh, podemos morir como le ocurrió a Esteban, pero esa fe puede llevarnos a morir como Abel, pero también nos puede llevar, dice que por la fe nos puede ocurrir lo que a Enoc. Dice que podemos ser traspuestos para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero antes de ser traspuesto, dice, dice, ay, ¿cómo se me fue? Dice, antes de que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Por la fe. Por la fe, Enoc agradó a Dios y por la fe nosotros también lo agradamos a Él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer miles de cosas, obras de caridad, materializar la fe en servir a las personas, limpiar las calles, pero si lo haces sin la fe en Jesús, son obras muertas, no tiene nada de bueno ante Dios. Podemos tener varias consecuencias. Vencer al gigante como lo hizo David, o podemos ser apedreados como Esteban. Podemos ser librados del horno de fuego ardiendo por la fe, como Sadrach, Mesac o Abednego, o podemos morir también por la fe en Jesucristo, como fue Juan el Bautista. ¿Te estás dando cuenta que la fe no es algo así tan bonito, creer en Jesús? En apariencia, porque vamos a ver nosotros que es bonito creer en Él cuando vemos más allá de lo que todo mundo ve. El mundo ve lo presente, mi comodidad aquí, ahorita aquí. Ahorita estoy en el aire acondicionado y debo de estar bien. Allá afuera hace calor. Pero el ser humano dice que tiene la vista muy corta. No quiere ver más allá de lo que tiene que ver con la eternidad. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ya vimos la definición y aquí nos empieza a explicar
En Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, en buen testimonio en comportamiento, en acciones, en decisiones que tomaron. El creer y confiar en Dios nos lleva a tomar buenas decisiones y a veces, entre comillas, nos lleva a tomar malas decisiones. Tal vez en tu trabajo te van a decir, no, hombre, si hubieras hecho esto, hubieras ganado un montón de lana, mucho dinero, pero no quisiste. Aquí el que no tranza, no avanza, es lo que te dicen. Y entre comillas, pudiste tomar una mala decisión aquí en la tierra, pero no es una mala decisión. Dice, entonces, unas decisiones nos pueden beneficiar, otras no nos pueden beneficiar. Unas nos pueden beneficiar a corto plazo. Por ejemplo, yo digo, mira, pues aquí yo voy a hacer lo que sea. Mientras de que esté aquí en la tierra, le voy a dar vuelo a la hilacha, me voy a divertir, voy a andar con mujeres, voy a meterme droga, voy a meterme alcohol, voy a andar en lo que sea. Pues la vida es corta, es lo que dicen muchos, ¿no? La vida es corta aquí. La vida pronto se acaba, o sea, ¿no? Entonces, es lo que podemos decir. Pero la consecuencia puede ser que la tengamos a corto, a mediano o a largo plazo, incluyendo la eternidad. De acuerdo a lo nuestro, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, y también tiene que ver con la elección que nosotros tomamos, porque Dios ya nos ha dado su espíritu para tomar buenas decisiones, y lo hemos visto. Si nosotros elegimos mentir aquí en la tierra, y si elegimos engañar, y si elegimos hacer cosas que tengan que ver con robar o mentir, con estafar, pues posiblemente nunca te descubran aquí en la tierra, pero te van a descubrir en la eternidad. Bueno, aquí se me movió un poquito aquí, pero ya voy para allá. Fíjese, sin duda, todos vamos a llegar a una meta. Todos. Todos en la vida tenemos un destino eterno. Unos para condenación, y hablo de todos los seres humanos. Unos para salvación. Unos para vida, pero otros para muerte. Pero todos vamos a tener un destino eterno. Esa es la meta. Esa es la meta. Cuando estás aquí en la vivo, es lo que debemos de pensar. ¿A dónde me voy a ir yo después de que muera? El fin a veces pensamos que es la muerte física, pero quiero que sepas que es el inicio de tu final, en donde vas a terminar. Sin duda, todos la vamos a cumplir. Hay un camino que recorrer. Jesucristo dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, pero a veces nosotros como que nos conformamos a decir, ok, recibo al Señor Jesús y ya soy salvo. Hice la declaración de fe y ya, pero Jesús dice, es un camino que tienes que recorrer. Es un camino que tienes que recorrer durante toda tu vida. Y ese camino tiene que ver con una formación
de que tu carácter sea formado, de que tus obras sean formados, de que tu manera de pensar sea como Cristo, de que tu manera de hacer las cosas sea como Cristo, de que mi manera de vivir la vida sea como Cristo. Ese es el camino. El camino no es una decisión nada más de un día. Jesús es un camino, por eso dice yo soy el camino, porque se refiere a una manera de caminar, a una manera de andar como Cristo. Por eso dice que el que anda con él debe de andar como él anduvo. El que cree en él debe de andar como él anduvo aquí en la tierra, haciendo las cosas que hace Cristo, sanando enfermos, predicando el evangelio, orando, teniendo una relación para con Dios. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Y Él es el camino al Padre. En Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En este caso, el galardón tenía que ver con la vida eterna, el disfrutar la vida eterna, al igual que Esteban. O sea, ellos dijeron, está bien. O sea, acá me ofrecen riquezas materiales. Imagínate, el ser hijo de un personaje como Faraón, o el ser ese hombre que está con todas las riquezas, con todo el poder, pudiendo disfrutar de la buena comida, de la buena bebida, pudiendo disfrutar del poder de ahí de Egipto, dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice, prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Pero por qué? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, que hablaran mal de él, que lo trataran mal, que lo azotaran junto con el pueblo de Dios, que gozar del deleite. Dice, ¿por qué? Porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Y es lo que nosotros debemos de hacer. El no conformarnos a este siglo, como dice la Escritura, sino renovados en el espíritu, renovados en el entendimiento. Tenemos que ser renovados en el espíritu de la mente, de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo. Dice, no te conformes aquí, no te conformes a este mundo, no te conformes a los bienes materiales de este mundo, ni a vivir como todos los del mundo viven, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que veas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos como meta la vida eterna. Hay cosas que vamos a padecer aquí y tal vez hasta nos vayan a amenazar para que dejemos el evangelio, pero hay que tener la mirada en el galardón como la tuvo Moisés, en la vida eterna, en la salvación eterna, no en los deleites temporales de aquí del pecado. Y el pecado no solamente puede decir de algo que hagas, porque hay personas que ya se conformaron con la salvación y a veces decimos, pero ¿qué pecado tiene que ver esto? No le hago mal a nadie, pero el pecado tiene que ver con no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, el no dar un buen testimonio, es pecado también. Entonces, la vida eterna quiere decir ese galardón para Moisés. Tenía los ojos puestos allá. Aquí nos van a ocurrir muchas cosas por causa de la fe en Jesucristo. Nos pueden ocurrir muchas cosas. Aquí vamos a ver, fíjese, acerca de la fe y la creación. Eh, por la fe dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Dices, pues,
la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí estamos viendo en el verso 3, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que estamos viendo nosotros aquí fue hecho de lo que no se veía, incluyendo la tecnología que vemos ahorita, incluyendo este micrófono que, fíjese, lo que estoy haciendo es tecnología la cámara, los ventiladores, el aire acondicionado. Y muchas de las veces no atribuimos que todo lo que vemos es porque Dios lo hizo. Decimos, no, pues lo descubrió X científico, lo que tú quieras. Pero Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Yo aquí le llamo como que Dios nos da una ayudadita, ¿no? ¿No lo es así? Dios nos da una ayuda y dice, a ver, dice, las cosas invisibles mías, mi poder, dice Dios, y mi deidad, se están haciendo claramente visibles por medio de las cosas que fueron hechas. El mar, el cielo, las estrellas, las plantas, los animales, pero toda la ciencia y tecnología dan un testimonio de que yo existo. Si es de que dice, no hay excusa para ustedes. Y decir, no, pues yo nunca vi nada de Dios. Yo le puse así, que Dios nos da una ayudadita para poder creer a través de todo lo que vemos. ¿Cómo ocurre? Pues imagínate todo lo que tenemos, que podemos comunicarnos hasta el infinito y más allá con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todo lo que existe. Los médicos, cómo hacen las operaciones, de una manera que no lo entendemos, pero es por la existencia de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la fe, lo que nosotros creemos. Que no nos gane ese de llenarnos de orgullo y decir, no, es que yo lo hice, yo lo descubrí. De modo que no tenemos justificación. Ahora, para empezar a ver de estos personajes de la fe, como les llaman los héroes de la fe, vamos a ver lo que ocurrió primeramente con Abel, que es el primero que habla de ahí, dentro de lo que muchos le llaman la galería de la fe. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Y ahí eso nos lo habla en Génesis 4, lo que hizo él. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo él? Dice, le dio de lo mejor a Dios. Ahorita nosotros materializamos, como te vuelvo a decir, la fe. El pastor materializa mucho la fe porque así como Abel dio de lo más gordo, usted de lo mejor. Traiga las ofrendas, el diezmo al alfolí. Traiga sus primicias y haga su promesa de fe. Todo lo materializamos a la fe, la materializamos. Pero no solamente quiere decir eso. Darle lo mejor de nuestro tiempo, sin interrupciones, estar orando sin que estés distraído por allá. Lo mejor de tu vida, dale, porque al rato cuando estés viejito ya no vas a poder hacer nada. Dale lo mejor de tu vida, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor del día, dáselo a Él. Eso es lo que Él espera. No, cuando ya no tengo nada que hacer, ahora sí voy a buscar de Dios. Hay que darle, Él es el primero. Es que hoy sí no tengo compromiso de nada por allá. Hoy sí con Dios. Me estaba capitando, diciendo el capitán, bueno, que ya no es capitán, pero dicen, pues es que una persona
que pues empezó a pedir ayuda allá donde vivían hace 20 años en Guaymas, que oraran para que tuviera un trabajo. Y la señora recibió a Cristo y todo, y cuando Dios le da un trabajo, le empieza a llegar trabajo, trabajo, trabajo. Dice, ya ni los domingos tenía tiempo para ir a congregarse. Y empezaron a desbalagarse, ¿no? Porque ya no les alcanzaba el tiempo. Y esto suele suceder, que Dios te da un trabajo y te olvidas que Dios te lo dio. Ya, te olvidas. Te olvidas que Él es el dueño de tu dinero, Él es el dueño de tu tiempo, Él es el dueño de tu vida. Es que yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Te lo vas a llevar al panteón, ¿eh? Tu casa te la vas a llevar y ahí yo creo que la van a tener. Es más, te aconsejo que te hagas una casa de esas de Estados Unidos y te compres un buen terreno en el panteón para que con un tráiler te lleven tu casa, tu carro, tus alhajas, tus joyas, todo lo que tienes ahí en tu casa fuerte, llévatelo, ¿verdad? Cuando te mueras te lo vas a llevar. Llévatelo. Te llevas también a tu trabajo porque pues si no trabajas tú en la empresa, ¿quién va a levantar a la empresa, verdad? El día que te mueras, llega de volado otro ahí. Punto. Se acabó. Cubren la vacante. Pero a veces estamos enfocados en que la fe es material, en que la fe es bienestar, y no es eso. A mí me pasó en un tiempo, ¿verdad? A mí me pasó en un tiempo y conocí a personas, pero mira, acá, con Suburban, con buenos carros, dos, tres Suburban, de un día para otro terminaron en cero. Dice la escritura, así les ocurre a los que confían en sus riquezas. Ay, es que tengo mi guardadito ahí para el día que me muera, para el día, para mañana, porque sí, hay que ser previsores, ¿no? También, no hay que malgastar ni nada, pero que la confianza esté en Dios y que no cierres tu corazón. Y no me refiero, porque a veces malinterpreta, ay, que es que Él está como para que traigan muchos diezmos, ¿no? Hay mucha gente a tu alrededor a la que le puedes dar, incluyendo a tu familia, a tus hijos, no sé. Pero ese tiempo también de calidad que debemos de tener para con Dios, le damos lo que sobra, le damos lo que sobra. A veces no le dedicamos un tiempo específico, sino ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues lavando los trastes y leyendo la Biblia. Hazlo, o sea, escuchándola. Hazlo, sí está bien, pero aparte a- aparta un devocional, por eso es un devocional, porque pones todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en una sola cosa. Yo lo hago, también ando por ahí o me voy a caminar y ando escuchando, pero también hay que darle lo mejor a él ese tiempo. Entonces, Abel, el sacrificio de Abel, dice aquí, fue más agradable a Dios o fue agradable y no fue el de Caín. Él ofreció lo mejor. ¿Por qué? Por la fe. Pero la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que, Señor, ¿cómo que no te voy a llevar el flaquito? Y a veces le llevamos las flaquezas de la vida. Ya cuando no nos podemos mover de una silla de ruedas, entonces sí, ya, no, pues aquí oro yo al Señor, no tengo más que hacer. Pero ahorita que puedes caminar, ahorita que te puedes mover, ahorita que estás bien, ofrécele a Dios lo mejor. La fe mató a Abel porque halló esa envidia que hay alrededor de nosotros, al igual que Esteban. Era tanta las señales, los prodigios de Esteban, que dice que Esteban era un varón
lleno de fe y del Espíritu Santo, que hacía grandes señales y prodigios, sanaba enfermos. Aparte de que sanaba enfermos y hacía todas estas señales, servía las mesas, entregaban despensas, o sea, todo cosas así. Y dice que no pudieron soportar lo que él hacía, lo bueno que él hacía. ¿Sabes qué? Hay personas alrededor tuyo que no van a soportar lo bueno que estás haciendo. Las cosas, las obras que haces, que no las van a soportar y no te van a ver con buenos ojos. Al igual que a ellos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, y no van a soportar. Pero tú tienes que ir por ese sendero, por ese camino de la verdad, por ese camino de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque surgen envidias. Los sacrificios hoy en día, bueno, usted dice, yo ya no voy a sacrificar un corderito, porque ya eso ya no hay, ya no existe. Jesús dice, yo no vine a quitar la ley, no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Ahora ya existen otro tipo de sacrificios. Y el primer sacrificio, vamos a ver tres y rápido así, para no darle mucho vuelo. El primer sacrificio es el dominio propio, para que vea que no todo es dinero, ¿verdad? Para que vea que no todo es el que, oigan, si no tiene dinero, venda su sala y tráigala para acá. No. Así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el dominio propio, ofrecer a Dios todo aquello que nos lleva a pecar, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestra concupiscencia, ofrecerla a Él. El deseo de ver lo que no debemos de ver, el deseo de hablar lo que no debemos de hablar, el deseo de sentir lo que no debemos sentir o de pensar lo que no debemos de pensar. Todo esto, dice, ofrécelo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es un sacrificio vivo. Eso es lo que debemos de hacer ahorita. Anteriormente, Dios pedía primicias del trigo, de la oveja, de todo eso. Le iban y degollaban la ovejita y se lo ofrecían a Dios. Y dice que ese sacrificio era un incienso de olor grato para Dios. Era un olor grato. Ahora nosotros nos dice, lo que quiero es que tengas una buena conducta. Lo que quiero es que te portes bien, que no hagas las cosas mal. Ya no tienes que llevar ese cordero, pero yo quiero que tú tengas ese comportamiento bueno. El ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, otro sacrificio es el servicio para con los demás. Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, ya tengo un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Es porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo a veces que nos saquen del rol, de nuestra comodidad, de lo que tenemos que hacer a diario, de nuestra rutina. ¿A poco no es incómodo? Y también es incómodo porque a veces no sabemos lo que va a pasar. De pronto hay situaciones que cambian y que cambian el rol de nuestra vida después de años. Yo ya les digo a Miguel, a Omar, que están yendo conmigo a la cárcel, que se siente a veces raro que Dios cambie tu rol. A ti que te lo cambió, pero también así, ¿no? Del trabajo, ahora cambia tu rol, pero por fe tenemos que ir caminando en ese camino. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No sabemos, pero tenemos que adaptarnos a un nuevo rol que Dios, si Dios nos lo pide.
Porque a veces es ya bien común el levantarte, aunque te levantes temprano, a las 4 de la mañana, te preparas tu café, empiezas a orar, a leer la Biblia, y luego ya dices, me voy a ir a la reunión a la iglesia, pero si en ese trayecto se atraviesa una emergencia, no, porque yo voy a la iglesia. Y hay veces que van a salir imprevistos, ¿verdad? Que no conocemos, que no sabemos. El servicio a otros, a las personas que necesiten algo, pero estamos acostumbrados no, es que yo incluso el servicio a la cárcel, a veces lo hemos suspendidos cuando alguien tiene algo que de veras es relevante, que necesita de nosotros. Vamos a dejar la cárcel ahorita, no vamos a ir hoy y no vamos para hacer el movimiento ese que tenemos que hacer. No, no, es que es el día que yo voy para allá. Pues sí, pero salió algo diferente. Un servicio a alguien es un sacrificio. Es un sacrificio que a veces tenemos que desvelarnos porque alguien tiene un problema o alguien se murió y tenemos que ir al velorio. Y luego, el último de los sacrificios que vamos a ver hoy es el ser humildes. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Esto es lo que pide Dios. ¿Sabes qué es lo que habla de un espíritu contristado o contrito aquí? Es alguien que tiene esa tristeza por algo malo que ha hecho, por un pecado que ha cometido, ¿verdad? Es un espíritu quebrantado, es cuando te provoca un dolor así como que, ay, es que hice esto malo, o estoy haciendo esto malo, o dejé de hacer esto que como que me llegó un pensamiento así que hiciera algo bueno, pero no lo estoy haciendo. O de pronto pequé de cualquier manera que hayas pecado, pero que de veras hay ese dolor. El dolor de un espíritu quebrantado tiene que ver con la vida que tienes tú. Si no te provoca este quebrantamiento y si no te duele el pecado, si no pasa algo así como que, así que de veras sientas el infarto espiritual, pues quiere decir que no tengas vida, no tienes vida espiritual. Pero con Dios yo no debo de llegar con esas poses, ¿no? Lo veíamos en la clase del miércoles. El llegar, no, Señor, pues es que le falté a mi esposa porque pues ella no quiere tener intimidad conmigo. Entonces me fui allá con otra, Señor. Tú conoces mi necesidad, Dios. Mira, se escucha como película y fantasioso, pero yo conozco muchos que me lo han dicho, ¿no, hermano? Pues es que usted conoce la necesidad y principalmente en la universidad no viene mi esposa, hermano, a visitarme. No tengo deberes conyugales aquí, pues, hermano. No te justifiques, no le eches la culpa a nadie. Es la naturaleza pecaminosa, es la concupiscencia. Entonces, ante Dios, tenemos que llegar sin culpar a la esposa, ni a los hijos, ni al hermano, ni al que se te atravesó en la carretera, ni a nadie en lo absoluto. Tú eres responsable de lo que piensas, de lo que haces, de tus hechos, de tus acciones. Tú. Aunque te hayan abandonado de chiquito, de chiquita y tu papá haya sido un golpeador que no te diera de comer, tú eres responsable de tus acciones. Nadie es responsable de lo que te ocurre. Y hablando de la vida espiritual, de conducta, ¿no? Porque no vayas a decir, ay, me chocaron y no cobro porque yo soy responsable, ¿no? Pero hablando de nuestra vida espiritual y acerca de nuestra conducta y acerca de cómo vivimos la vida cristiana, tú eres el único responsable y yo soy el único responsable. Por eso es lo que ama Dios, que aceptes tu responsabilidad, que aceptes
que aceptemos que pecamos, que aceptemos que somos pecadores, que nos demos cuenta de lo malo y de lo bueno y que finalmente aceptemos la responsabilidad. A Dios no le gustan las poses. A Dios le gusta que llegues así, como eres, tal y como eres. Sí, Dios, me equivoqué. Entonces, el espíritu, los sacrificios que agradan a Dios es el dominio propio, el servicio y la humildad, que tiene que ver con el espíritu quebrantado y dice al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Acordémonos para finalizar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu gran bondad, te damos las gracias porque tú nos has llevado a creer, a confiar en ti, en tus mandamientos, en tu palabra, en tus leyes, en tus estatutos, Padre, en tus testimonios. Y te damos las gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy, esperando, Señor, que bendigas a cada hombre, a cada varón, en esto que hoy, pues, es el día del Padre que aquí lo festejamos. Te rogamos que nos hagas a cada uno responsables, como esos padres de familia, como esos esposos, que seamos ejemplo de santidad, que seamos ejemplo de amor, que seamos ejemplo, Padre, incluso a los no creyentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues felicidades a todos y que se la pasen muy bien.